Gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Ángel Ramírez, soy el CEO de Coenvi, embajador de la CNCF también y organizador del evento que están aquí presentes. Conmigo tengo a Carlos Henao de Codesa, líder de infraestructura en Codesa. También tenemos a Daniel Bustamante, que es el líder de alineaciones de ingeniería de software en Bancolombia. Y también tenemos a Sergio Méndez, que es ingeniero DevOps en Yalo y también uno de los pocos embajadores de la CNCF que tenemos aquí en Latinoamérica. Entonces, pues, sí me gustaría un momentico que pues den como una pequeña introducción de qué hace cada uno y en su compañía, ¿sí puede? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Andrés Henao, como ya lo dijo Ángel. Pertenezco a la compañía Codesa. Codesa es una compañía vallecaucana. Nosotros tenemos somos operadores tecnológicos de muchas de las empresas del sector de azar del país. También tenemos otros clientes como Supergiros, digamos que es un poco más reconocido a nivel de Colombia. Y básicamente nos dedicamos a varias líneas de negocio, desarrollo de software, también hacemos hosting de estos desarrollos para nuestros clientes y obviamente operamos una nube privada con tecnología actual y estamos incursionando ahora pues en el tema de tecnologías open source. Daniel. Listo, muchas gracias a todos. Mi nombre es Daniel Bustamante. Yo soy el líder del equipo de definiciones y lineamientos de ingeniería de software en el Grupo Bancolombia. Yo creo que la mayoría, si no todos, pues conocen Bancolombia, Grupo Bancolombia. Un par de datos importantes es que es el banco que en este momento tiene la mayor, digamos, como la mayor transaccionalidad monetaria y de transacciones monetarias y no monetarias del país pasan principalmente por el Grupo Bancolombia. Y ha tenido, pues una de las cosas interesantes es que ha tenido un crecimiento de más de 10 veces su carga transaccional en los últimos 3 años, lo cual significa, digamos, retos muy grandes a nivel de cómo a nivel de tecnología nos preparamos y afrontamos ese tipo de retos. Y Sergio, ¿me cuenta un poquito sobre Yalo? Bueno, yo soy Sergio, soy de Guatemala. Bueno, yo trabajo en Yalo. Yalo lo que hace es comercio conversacional, que básicamente lo que son chatbots de WhatsApp, Facebook. Entonces, digamos, manejamos chatbots donde pueden comprar ustedes cosas. Y pues Yalo es una startup que pues ya ha ido bajo un proceso de maduración. Creo que son de los pocos startups en Latinoamérica que han tal vez llegado a ese punto en el que estamos nosotros. Tenemos clientes en toda Latinoamérica, bastantes clientes en México, Banco Azteca, tenemos también clientes en Colombia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, India, de un montón de lados. Tenemos un equipo que es de un montón de países, trabajamos completamente remoto. Yo me dedico a hacer automatizaciones, DevOps, proveer infraestructura, también he dado clases, entonces es un poquito de mi contexto. Excelente, muchas gracias. Bueno, para poner un poco en contexto la idea del panel que detrás de hoy ustedes es que muchas veces hay tecnologías que queremos adoptar, ya sean open source, cloud native, Kubernetes, pero a veces la tecnología como tal, la parte técnica no es el problema. A veces el problema es tomar la decisión y cómo realmente uno dice, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacer commit a ello y cuáles son los pasos a seguir. Entonces lo que quería traer para hoy es el panel que nos va a dar esas respuestas inspiradoras de las cuales ustedes pues, se pueden llevar hoy y pues ver cómo pueden aplicarlo en sus trabajos. Quiero empezar con Sergio. Sergio, en tu caso, ¿cuáles han sido los principales desafíos perdón, enfrentando al implementar pues, herramientas nativas de la nube y cómo lo han logrado superar? Los retos en la nube. Bueno, creo que en ciertos contextos también abarca el equipo, cómo organizan al equipo, pero creo que uno de los principales retos también es como convencer digamos, si están en una organización que tiene varios equipos
y tienen una mentalidad de usar cierto tipo de tecnologías y un presupuesto, ¿cómo convencen a la parte que decide la selección de tecnologías que es valioso? Por ejemplo, moverme a Kubernetes, ya que estamos en KCD, ¿por qué Kubernetes me puede servir a mí? ¿Cómo los convenzo? ¿Será que es por costos? En el caso que tenemos acá a un banco que está representando, un banco representa muchas cosas de seguridad, ¿será que Kubernetes es seguro? ¿Cómo convenzo de que cuando mi organización adopte la tecnología, también cuando yo preste servicio a mis clientes, la tecnología que yo seleccioné puede ser usada para que no rompa, por ejemplo, temas de seguridad, de información, cómo administro la información, y todo eso? Entonces, eso podría ser uno de los retos, cómo cambiar la mentalidad de la empresa para poder adoptar una tecnología. Un reto, yendo fuera de lo tecnológico, es que ahorita por la pandemia pasamos a una modalidad remota. ¿Cómo lo manejamos? O sea, ¿cómo manejamos nuestro tiempo? ¿Será que vamos a estar acostados en la cama ahí con la laptop? ¿O me voy a cambiar como que estoy en una oficina, lo voy a tomar en serio? ¿Cómo lo vamos a manejar? Creo que ese también ha sido un reto en el caso de donde trabajo en Yalo, pues somos un equipo totalmente remoto, manejando distintos horarios, cómo manejamos eso, cómo tomamos un daily, entonces cómo trabajamos también de forma remota, ¿va? Entonces, podríamos resumir retos, cómo manejamos la seguridad, cómo manejamos el equipo y cómo cambiamos la mentalidad de una empresa para poder adoptar una tecnología. Esos podrían ser unos 3 retos que podemos afrontar o que me he topado también yo en las empresas. Excelente, muchas gracias. Y siguiendo la tónica de la mentalidad, que me parece que es muy, muy interesante y que va a fin con la siguiente pregunta, que es para Carlos. En este caso, ¿cómo la adopción de estas herramientas ha impactado la cultura y la colaboración de los equipos, pues en caso de Codesa? Gracias, Ángel. Bueno, nosotros en Codesa, digamos que basados en la necesidad, digamos que ahí voy a poner un poco de contexto, nosotros somos una empresa que desarrollamos un software que debe soportar muchísimas transacciones, ¿sí? Nuestro tope medido está en más o menos 15.000 transacciones por minuto en hora pico, ¿sí? Sumando todos nuestros clientes y todas las transacciones que debe soportar la plataforma. Entonces, teniendo eso en cuenta y que pues son transacciones que en su mayoría tienen que ver con dinero, nosotros tenemos que ser seguros, resilientes, ¿sí? Y el tema del tiempo de las transacciones debe ser muy bajo, ¿sí? Entonces, pensando en esos desafíos, nosotros se eligió la tecnología, una de las tecnologías de la CNCF, que es Kubernetes, como tecnología principal dentro de la nueva arquitectura de software que estamos desarrollando. Obviamente venimos de una estructura de software monolítico, ¿sí? Muy de la época un poquito antes de esta, ¿no? Y movernos a Kubernetes fue una decisión que se tomó de manera pues consciente, con alguna guía, ¿sí? Externa, pero no ha sido fácil la adopción de la tecnología, ¿sí? Eso no quita, digamos, el mérito de intentarlo. Sabemos que los beneficios que tienen las tecnologías como Kubernetes finalmente dan los resultados, ¿sí? Una de los drivers, de las cosas que nos llevaron a Kubernetes fue precisamente el tema de resiliencia, ¿sí? Kubernetes es resiliente en sí mismo, es parte de su ADN, y nosotros estamos, incluso con el software actual, tenemos digamos, esa cultura de ser muy orientados a tener el respaldo, a tener la contingencia, a tener esquemas de alta disponibilidad, y esto con Kubernetes se lograba. Entonces fue, digamos, entre comillas, fácil justificar la decisión, ¿sí? Como lo decía Sergio, a nivel de CEO, de junta directiva, llevar esa justificación y poder justificar que era la tecnología correcta y que íbamos por el camino que es, pues fue un poco más fácil, teniendo claros esos beneficios, ¿sí? Digamos que ese fue el principal driver para poder tomar ese camino.
y bueno, estamos en ese proceso, seguimos aprendiendo. Una de las cosas que nos trajo ese camino ahora, como lo dijiste en la pregunta, bueno, y el tema de los equipos, ¿cómo los manejamos? Todavía estamos en ese proceso de cómo manejar los diferentes equipos, cómo hacer esa transición de los equipos tradicionales de infraestructura, telecomunicaciones, DBAs, desarrollo, ¿sí? Cómo transformar esos diferentes grupos en algo que esté mucho más alineado con la tecnología que estamos usando. Y eso ha permitido obviamente que la colaboración entre equipos sea mucho más necesaria, ¿sí? Y obviamente hemos tenido cosas que aprender de eso. Y ha sido uno de los desafíos más grandes, hacer que los diferentes equipos se unan más en pro de sacar las cosas a producción, pensando pues en esta nueva forma de hacer desarrollo, de llevar la idea de negocio a un entorno de desarrollo y luego un entorno de producción. Sí, y me gusta mucho el punto que trajiste a acotación sobre las transacciones, ¿no? Como decimos acá, estamos lidiando con plata. Entonces no se puede jugar con eso. Entonces, pues, en ese orden de ideas para Dani, ¿cómo ha influido estas herramientas que ustedes han adoptado? Entendemos que ustedes están mucho más adelantados en ese camino, ese journey que hablamos tanto, pero ¿cómo esto ha influido entonces en la experiencia para los usuarios de Bancolombia? O sea, ¿cómo ha influido? Listo, yo creo que ese punto es supremamente esencial dado los retos que enfrenta una compañía de este tamaño y de la historia que tiene. Vamos que para entender un poquito es una compañía que tiene más de 100 años de edad, ¿cierto? Y con ella muchos de los sistemas, digamos, son de muy vieja data, porque realmente una compañía financiera se basa en sistemas de datos, en sistemas integrados de datos y sistemas transaccionales, y muchos de ellos han sido construidos en toda esa historia, ¿cierto? Uno puede decir, bueno, sistemas que vemos que tienen una vida, tienen más edad que uno mismo, ¿cierto? Pero esos sistemas, digamos que muy atado a la evolución de la tecnología, uno encuentra sistemas basados en mainframes, ¿cierto? Que es lo que tradicionalmente se ha manejado en la industria bancaria y financiera, ¿cierto? Grandes sistemas basados en mainframes, y cómo un sistema basado en mainframe uno puede decir fácilmente o no fácilmente, cómo podría uno decir, va a poder aumentar su capacidad transaccional 5, 7, 8 o 10 veces de un momento a otro para atender la demanda y la experiencia de los clientes. Eso no es posible fácilmente con sistemas muy tradicionales, ¿cierto? Por eso digamos que la nube y digamos como el enfoque a la computación cloud native ha sido fundamental para poder, digamos, estar al pie de ese crecimiento exponencial que se ha ido viviendo en la digitalidad, en que las transacciones digitales son cada vez más grandes, en una realidad que en los últimos 3 años se ha aumentado más de 10 veces la capacidad, pues el promedio transaccional. Y la única forma de lograr eso es a través de sistemas cloud native, es a través de la escalabilidad que da la nube y a través de sistemas, ejemplo Kubernetes, que nos permiten generar elasticidad en las cargas de los sistemas, poder decir, podemos hacer uso de la nube, de recursos prácticamente infinitos, ¿cierto? De recursos que crecen o decrecen según la necesidad, que nos permite orquestar cargas, orquestar contenedores, que nos permite controlar la seguridad, que nos permite tener altos estándares de automatización, porque ahí la automatización es clave. Entonces yo creo que sería imposible decir, vamos a estar a la altura de esa tasa de crecimiento sin hacer uso fuertemente de todo el enfoque cloud native, de herramientas como Kubernetes, de contenedores, de por ejemplo herramientas como Istio, Envoy, que viven internamente en Kubernetes, de bases de datos elásticas que se despliegan en la nube. Entonces hubiera sido muy difícil o casi imposible poder realmente suplir esas necesidades de crecimiento si no es con un enfoque completamente basado en una, digamos, como en una convivencia híbrida cloud native, ¿cierto? Versus las cosas que se tienen que seguir modernizando, que sabemos que es una historia bien interesante, una historia muy grande de una compañía, pero cómo la nube nos lleva realmente a potenciar eso y a seguir, digamos, modernizando y generando nuevas capacidades. No, excelente, y me gusta mucho lo que acabas de decir
de la escalabilidad que trae Kubernetes de por sí, porque pues ya ahí estamos anexando los tres vértices, ¿no? Tenemos escalabilidad, rendimiento, resiliencia, y eso digamos que esos, desde el punto de vista técnico sabemos que nos convence. Y ahora, algo que trajo a cotación Sergio que quiero, digamos, ahora anexar a la siguiente pregunta es, en la pandemia, pues nos tocó sí o sí a aquellas compañías que no querían digitalizarse o no querían modernizarse, porque muchas a lo mejor eran digital, pero no eran modernas en ese sentido. Desde ese punto de vista, Sergio, ¿qué mejoras específicas observaste, digamos, en términos de escalabilidad, flexibilidad, durante el desarrollo y despliegue de aplicaciones? ¿Podría repetir? Sí, claro. ¿Qué fueron las mejoras que observaste cuando implementaron estas tecnologías en cuanto a escalabilidad, flexibilidad durante el desarrollo del despliegue de aplicaciones? Bueno, digamos al ser una empresa pues remota, creo que tal vez no sufrimos tanto impacto, tal vez un impacto psicológico, digamos, por, bueno, no puedo salir y todo eso, pero tal vez agregando esos retos de cómo mejoramos la escalabilidad, como una startup lleva un proceso de crecimiento, digamos, al principio no tienen tantos clientes, va creciendo que hasta que ya no aguanta el sistema, entonces tienen que ver cómo hacer que crezca. Entonces, ahí obviamente en el proceso que fuimos creciendo adoptamos Kubernetes con ciertas herramientas, vimos que hasta en algún límite ya no nos alcanzaba a manejar, llamémosle, estamos usando una plataforma que se llamaba Rancher como OpenShift, como para organizar el crecimiento del sistema, no nos dio la capacidad porque teníamos tantas aplicaciones que cuando entramos era re lento, migramos a Argo CD y tal vez poniendo un poquito de contexto, tal vez algunos que están escuchando pues no conocen algunos términos, ¿va? La nube nativa, la Cloud Native, ¿va? ¿Qué es? ¿Va? O sea, tiene ciertos conceptos alrededor. Uno es que manejan arquitectura de microservicios, se manejan containers, la mayoría de las veces. Está la parte de DevOps y está una parte de entrega del software de Continuous Integration a Continuous Delivery, o sea, una entrega de software rápida. Entonces, bajo esos 4 aspectos, nosotros decidimos, bueno, ¿qué herramienta nos logra o nos da el beneficio de la nube nativa de ser flexibles y crecer con una arquitectura de microservicios? Y vimos que Argo CD nos daba el aspecto, porque teníamos o tenemos un equipo tal vez más de 50 personas de tecnología, entonces cómo administramos a toda la gente y todos nos pidiéndonos al mismo tiempo. Antes, siendo nosotros un equipo de 5 personas, necesitábamos una herramienta fácil para los desarrolladores para pedir sus cosas. Entonces entramos en un concepto que ahorita se está manejando mucho, de hecho dicen algunos, DevOps ha muerto, ahora es Platform Engineering. Pero si algunos no habían escuchado, ahorita la tendencia es esa, Platform Engineering. Entonces, Platform Engineering, de hecho yo no soy ni un Platform Engineer, tal vez lo que estoy haciendo ahorita es de Platform, ¿va? Pero ¿qué es eso? Ese concepto ahorita es que hay equipos que son encargados de crear plataformas para que los developers tengan como una herramienta de autoservicio. O sea que cuando crecen a un punto, su equipo ya no da el ancho de banda para poder atacar eso, entonces necesitan empezar a hacer herramientas para que sus developers pidan sus cosas, ¿va? Así, llamen por teléfono, denme una pizza, se la traen, ¿va? Entonces, pero ustedes ya no hacen la pizza, ¿va? Entonces, Argo CD nos dio esa facilidad y ahorita estamos como en un proceso de crear cosas de autoservicio. Entonces, para poder crecer, necesitábamos adoptar Argo CD y autoservicio para poder escalar la plataforma. Kubernetes de por sí es una plataforma que permite hacer el sistema, pero cómo organizamos, o sea, el tema era cómo organizamos a la gente cuando nos pide cosas. O sea, imagínense 50 personas nos piden al mismo tiempo en un día y somos 5, 10 cada uno, no logramos hacerlo, ¿eh? Entonces empezamos a caer con esos retos. También otro reto son los costos, porque si bien, creo que voy a entrar en el tema de banco un poco, si bien usar servicios ya pagados en la nube es fácil y es rápido, a veces sale caro y para una empresa que está creciendo pues está bueno. En términos cuando tienen ustedes clientes que piden seguridad como un banco, digamos también Avianca,
aerolíneas y cosas donde piden cosas de seguridad, pues ya entran a todos términos. Acá voy a mencionar es cuando el open source tiene poder. ¿Por qué? Porque digamos yo estoy usando un servicio en la nube donde yo ya no tengo control, porque la nube o un proveedor de nube les ofrece una abstracción, pero ya no tengo control de modificar. Si en un reporte de vulnerabilidades, entiendan si ustedes, me imagino, conocen auditores, aunque sean los contadores, ¿va? Que son súper cuadrados. Ahora imagínense un auditor de seguridad, es doblemente cuadrado. Entonces, ¿cómo manejo yo eso? Pues la respuesta es con open source, porque yo tengo el control de poder remover esas vulnerabilidades, pero obviamente lleva un costo, pero es la única forma de llegar a esos requerimientos de seguridad que una organización como un banco nos puede pedir. También con respecto a los costos, cuando yo estoy usando una plataforma tipo serverless como Lambdas, AWS y todo eso, también caemos otra vez en los temas de seguridad. Una herramienta que podemos usar es Knative, que es hacerlo serverless, pero yo montándolo en mi plataforma, ¿va? Entonces, retos, ¿va? Cómo crecer, platform engineering, reducir costos con Knative podría ser implementar mis propias soluciones on-premise o en la nube, pero yo administrándolas para poder resolver y satisfacer a mis clientes grandes como bancos de temas de seguridad. Entonces esos han sido retos que una startup con clientes de cierta naturaleza podría enfrentarse en la realidad, pero ya hablamos cuando una empresa o startup ya llegó como a un punto donde ya los clientes ya requieren de ese tema, ¿no? Entonces esos fueron los retos que hemos estado afrontando. Sí, tocaste unos puntos muy importantes, sobre todo la parte de DevOps. Yo creo que le preguntas a alguien la definición de DevOps y le preguntas a la misma persona 3 veces y te da 3 respuestas diferentes porque ya se ha convertido en lo que vos dices. Ya es o plataforma, dependiendo de la opción o digamos, en qué punto la compañía está en el Cloud Journey, tiene diferentes tipos de retos. Pues me pareció interesante que cubriste incluso muchos de ellos que tienen un DevOps y cómo el DevOps prácticamente tiene que evolucionar junto con la evolución de la plataforma. Tocaste un tema muy importante, sobre todo la parte de seguridad, y ahí es donde viene mi siguiente pregunta para Daniel, porque pues desde el punto de vista pues, bancario, seguridad yo creo que seguridad debería ser número 1 en todos lados, ¿cierto? Pero bueno, consideraciones desde el punto de vista términos bancarios y financieros es primordial. La pregunta sería, ¿cuáles han sido las consideraciones claves para que pues, esta adopción haya cumplido con las normativas o por lo menos con las expectativas que uno como Bancolombia tiene? Pues siempre tenemos esa pregunta. Listo, perfecto. En cuanto a temas de seguridad, digamos que la seguridad hay que verla desde múltiples puntos de vista, porque uno es a nivel de procesos, definiciones y mecanismos de cumplimiento. Una organización financiera tiene que tener muy claras las diferencias en distribución de responsabilidades, definiciones, controles de acceso, controles de cumplimiento y controles de poder auditar que efectivamente esos mecanismos estén funcionando. Algo, digamos, que es importante tener en cuenta con la nube es que en general, cuando hablamos de la nube, que es como estoy ejecutando el software en el computador de otros, básicamente, pero hay un modelo de seguridad que se llama, normalmente un modelo de seguridad compartida, donde el proveedor de nube, esos grandes proveedores de nube dicen hasta dónde llegan ellos, ¿cierto? Y son muy claros en decir hasta dónde llego, ¿cierto? Hasta dónde llego yo, hasta dónde le garantizo la seguridad. Ejemplo, ellos garantizan la seguridad a nivel de los data centers, a nivel de infraestructura física, a nivel de red, tienen todas las certificaciones y los procesos necesarios para poder estar, digamos, como tener la certeza de que esos procesos se cumplen y cómo se cumplen. En ese modelo de seguridad compartida, ya la segunda parte es donde, digamos, como uno como implementador, una organización que implementa y mantiene los sistemas, tiene que hacerse cargo de la otra parte de la seguridad, ¿cierto? En ese modelo de seguridad compartida, de definir sus controles de acceso, definir sus controles de riesgo cibernético, de cuáles son los riesgos de ciberseguridad que tiene y por qué los tiene, y automatizarlos. Es decir, hay un factor clave es poder sacar
la mayoría de las intervenciones manuales o el error humano, ¿cierto? Si muchos de los procesos los tenemos claros, especificados, esos procesos se pueden traducir en algoritmos y procesos automatizados. ¿Qué herramientas se encargan de validar? Por ejemplo, herramientas open source como CheckHub, que puede llegar y analizar los contenedores y las imágenes de los contenedores buscando vulnerabilidades y conectándose a las bases de datos de vulnerabilidades para tener reportes y alertas en tiempo real, ¿cierto? Si incluimos eso en el pipeline, en la automatización del flujo de entrega continua, vamos a quitarle el factor del error humano, ¿cierto? Ya no vamos a depender de, el desarrollador metió una dependencia que tenía una vulnerabilidad de crítica porque estaba desactualizada y no metió la versión que es, sino cómo a través del control automatizado y la auditoría sobre ese control, simplemente eso nunca va a llegar a producción, eso nunca va a llegar ni siquiera a los ambientes intermedios porque hay controles automatizados que están validándolo. La arquitectura de contenedores, o en general la arquitectura inmutable, pues la infraestructura inmutable, ¿cierto? Eso nos da también una ventaja muy grande porque tenemos la certeza de que no tenemos operadores que están metiendo la mano en los contenedores, en las máquinas, modificando cositas, cuál es su estado, cuál no es su estado, sino que sabemos exactamente cuál es el estado del contenedor, ¿cierto? Cuál es el software instalado, porque está como código, porque está especificado en un archivo de una declaración, ¿cierto? En un Dockerfile que me dice exactamente qué tiene, cuál es la composición del software. Y eso lo van a examinar las herramientas que analizan los contenedores y vamos a saber exactamente qué software tenemos, qué vulnerabilidades tenemos y cuándo no permitimos que efectivamente esas vulnerabilidades pasen. Los vamos a detener justo antes de que lleguen ni siquiera en el proceso de despliegue automático. Entonces algo esencial ahí es claramente la definición conceptual de los controles y los riesgos que toda organización tiene que tener en cuenta, pues un manejo cuidadoso y juicioso de esos procesos de riesgo y ciberseguridad, pero por el otro lado, a nivel de la implementación práctica, es cómo automatizamos todo lo posible, ¿cierto? Cómo llevamos eso lo más también se conoce como el término de llevarlo a la izquierda, llevarlo lo más a la izquierda posible, cómo acercamos los controles automatizados al desarrollador, el ciclo del desarrollo de software. Cómo validamos a través de análisis estático o análisis de dependencias que ni siquiera se lleguen a inyectar esas vulnerabilidades. Cómo en los sistemas en tiempo de ejecución, los monitoreos y los controles continuos efectivamente están generando datos que validan la ocurrencia o no ocurrencia de posibles riesgos y cómo cerrar esos riesgos. Y todo eso se ve facilitado precisamente por arquitecturas cloud native, por arquitecturas modernas. Esos son procesos que serían mucho más difíciles de llevar, digamos, como a feliz término, si no se tuvieran arquitecturas modernas, que es un punto clave, la automatización, DevOps, lo que ahorita comentaba Sergio, la orientación a, digamos, como los equipos de plataforma, eso es muy importante. Si tenemos equipos de plataforma que dan a los desarrolladores y a los equipos ya un punto de entrada en el que muchas de esas cosas o de esos detalles en el desarrollo de software están resueltos y están resueltos de la mejor forma, disminuimos los riesgos y aumentamos también la seguridad en el sistema. Sí, hay algo que tocaste múltiples veces y noté y estoy muy de acuerdo con vos, es que a veces seguridad, no solamente desde el punto de vista técnico, seguridad empieza por el proceso. Si uno tiene una definición bien clara y establece los procesos, ya la parte técnica uno lo puede empezar a resolver, por ejemplo, con las herramientas que habías comentado, que he tenido la oportunidad de usarlas. Y con eso quiero también ahora cerrar mi ronda de preguntas con Carlos, porque pues, sabemos que vos estás todavía en el proceso de Cloud Journey y la parte interesante es a veces no hay que llegar al final para tener como esos pequeños wins o satisfacciones. ¿Nos puedes contar un poquito más pues, a la audiencia cuál ha sido ese caso de éxito o esa, digamos, satisfacción que has tenido hasta ahora en esta decisión que has tomado desde el punto de vista de Codesa? Sí, bueno, nosotros hemos tenido varias victorias a algunos productos que hemos sacado con la arquitectura nueva, la arquitectura orientada pues, al uso de la tecnología de Kubernetes. Actualmente tenemos 3 productos en producción con esa arquitectura. Uno de ellos es bastante famoso aquí en Colombia. Y pues la verdad que esa fue una de las victorias más importantes que hemos tenido, ¿sí? Porque es un producto muy transaccional y
pues que se vende en toda Colombia, ¿ya? Entonces, cuando eso se logró con la nueva arquitectura, entendiendo que todavía estábamos muy primíparos en el uso de estas tecnologías, finalmente vimos que el resultado fue muy bueno, que el tema de resiliencia se cumplía, que era una aproximación diferente cuando se trataba de hacer una actualización del software, ¿sí? Entonces se vio reflejado efectivamente todas esas cosas que se querían tener desde el inicio, ¿sí? Muchas de esas cosas se vieron reflejadas ya en producción, ya eran tangibles, ¿sí? Obviamente no todas las arquitecturas son perfectas, entonces también nos dimos cuenta de los desafíos que teníamos también por delante, ¿sí? El ejemplo de otras operaciones, obviamente del mercado, de casos de éxito de otras compañías que pues son públicos, también nos han dado como ese benchmark, ¿no? Esa comparación que nos dice, bueno, ok, hicimos esto bien, pero todavía nos falta bastante camino por recorrer. Aún así, con lo que hemos hecho nos hemos sentido tranquilos, hemos aprendido un montón, y pues digamos que podemos, además de ser testigos, ¿sí? Podemos decirle a otras empresas que de pronto están pensando en el uso de tecnologías de Cloud Native, háganle. No hay digamos no hay una receta específica para cualquier solución, realmente todo depende del negocio, ¿sí? Pero sí hay una evaluación juiciosa de la necesidad de negocio versus lo que me puedo proveer cualquiera de las tecnologías de Cloud Native, y eso hace match en el análisis. Hagan un laboratorio, ¿sí? Hagan una prueba de concepto, guíense con un consultor experto, pero no dejen de hacer el impulso porque pueden perder una oportunidad de mejora muy importante, ¿sí? Finalmente todas las tecnologías, pues algunas salen como por moda, ¿sí? Y a veces incluso algunas empresas adoptan tecnologías porque otra empresa lo adoptó, porque el mercado, todo el mundo lo está adoptando, pero resulta que no funciona así. Realmente funciona si hay un match entre la oportunidad de negocio, ¿sí? y lo que me brinda la tecnología para que esa oportunidad se cumpla. Entonces, bueno, para resumir tu pregunta o la respuesta a tu pregunta, sí hemos tenido victorias. Una de ellas es muy famosa aquí en Colombia, el producto se llama Baloto. Nosotros hacemos parte pues como del backstage de ese producto y está en producción, funcionando con Kubernetes. Entonces nos dejó muy contentos con la aproximación que hicimos ante el deployment de esa tecnología, y pues nada, invitarlos a todos a que en serio hagan el esfuerzo de probarlas por lo menos, ¿sí? No necesariamente Kubernetes, ya vieron el panel que mostró aquí Chris Sánchez, y pues hay un montón de tecnologías, entonces probarlas está bien. Muchas gracias, y creo que definitivamente ese caso que acabas de contarnos es lo más inspirador que puede haber para los que están aquí atendiendo en público y los que están en línea. Quería agradecerles, Carlos, Daniel, Sergio, por contarnos su experiencia, por darnos esos tips, porque pues no, como estábamos hablando al principio, no solamente lo que es la decisión técnica, a veces la decisión técnica es muy fácil, ya Kubernetes, todo el mundo lo quiere porque tiene 20.000 seguidores, 200.000, no sé cuántos, es muy fácil tomar la decisión técnica, pero la decisión desde el punto de vista corporativo, de equipo, de todas esas factores que nos han estado contando acá los panelistas, son la clave realmente para que se lleve. Y al final creo que quedamos en que proceso, organización y pues planeación son la clave también para que tengan un Cloud Journey satisfactorio. Marce, no sé cómo estamos de tiempo, si hay preguntas o estamos bien. Por allá tenemos preguntas. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es José Peña, representante de Cast AI.
Y primero quería felicitarlos y agradecerles compartiendo todas esas experiencias de primera mano. Yo creo que son muy útiles en cualquier parte del viaje en que estemos en este camino hacia Cloud Native, ¿no? Estemos en la universidad o ya implementando estas arquitecturas en empresas. ¿Podrían comentar un poquito más? Como decía Ángel, bueno, la decisión quizás se toma rápido, es Kubernetes, vamos a poner nuestros aplicativos en containers, vamos a orquestar con Kubernetes y bueno, también como comentaba el señor Bustamante de Bancolombia, hay una capacidad en teoría flexible e infinita, ¿no?, para alocar recursos. Entonces, pueden compartir un poco después que está la implementación, cómo se enfrentan al reto de la visibilidad de lo que se está usando, un poco qué tan predecible puede ser para ayudar a las organizaciones a poder controlar y también alcanzar el retorno de inversión que están buscando, ¿no?, cuando se hace la inversión en recursos, y qué se puede hacer a nivel de automatización, ¿no?, para lograr que cada vez se pueda reducir, digamos, el desperdicio de recursos que no se usan, sí se provisionan, pero no se usan, y cómo ven el estado de las compañías en Latinoamérica en ese sentido. Ya son varias preguntas, pero en esencia es la problemática de cómo optimizar, ahora que ya estoy en Kubernetes, orquestación, CI/CD, cómo optimizar eso para que los expenses, ¿no?, el gasto, no amenace el retorno de inversión. Gracias. Listo, yo puedo responder parte de esa pregunta a nivel del tema de optimización de costos, que creo que es central. Yo diría que uno de los aspectos fundamentales es basarse en datos, utilizar observabilidad en los sistemas, hacer que los sistemas sean altamente observables para que estén generando datos continuamente, generar datos de utilización, generar datos transaccionales de la carga que está recibiendo, la utilización de los recursos, qué tanto del clúster no se está utilizando, y utilizar también herramientas que permitan escalar automáticamente los nodos en un clúster. Por ejemplo, en el clúster Kubernetes se puede utilizar técnicas como Horizontal Pod Autoscaling, que lo que hacen es que disminuyen o aumentan la cantidad de nodos dependiendo de la carga de trabajo que tenga el clúster o de la carga o uso de los recursos. Hay otras pronto estrategias más avanzadas basadas en otras métricas como en eventos o queda, también aplicables a Kubernetes, pero es esencial empezar por la observabilidad y monitoreo de los costos. Incluso hay áreas, o no áreas, sino incluso técnicas en la industria. Hay una técnica que se conoce como FinOps, ¿cierto? Es cómo le metemos toda la operación financiera al tema de la nube, ¿cierto? La operación financiera y de costos, ¿cierto? Y cómo nos damos cuenta qué costos se están optimizando, se pueden optimizar y cómo tomar mejores decisiones, pero básicamente el tema sería basarse en datos, ¿cierto? Generar datos y basarse en datos para tomar mejores decisiones y automatizar cuando sea posible. Te voy a complementar algo no tan técnico, que yo puedo poner, si quieres hablemos de marcas, Datadog, ¿va? Y te voy a estar monitoreando y bien, y sé cuánto está desperdiciado y cuánto no. Pero si no tenés un equipo y tu empresa no tiene una meta de reducir costos, eso va a valer. O sea, no lo vas a atacar. En cambio, si tu empresa tiene que definir, mucha, este mes me bajan la factura $2,000, $3,000, todos se van a preocupar. Si no haces eso, nadie va a hacer nada. Esa es la realidad. O sea, tenés que tener policías que estén, o sea, gente dentro de tu equipo que esté monitoreando eso constantemente. Si no, no se va a atacar. Puede pasar que de repente hubo 3 de la mañana me llamaron porque los clústeres se quedaron sin recursos. Lo resolvimos, solo fue un apagafuegos. ¿Lo resolvimos de fondo? No lo resolvimos, se quedó de tarea. Entonces, buenas prácticas que puedes hacer con tu equipo es, pasó algo, mucha, hagamos un análisis de postmortem, ¿cómo murió esa cosa? ¿Va? Pero hagamos el compromiso y meta de tu equipo y de la empresa, reducir costos y que eso sea prioridad de atacar, de bajarle los costos, porque si no, nadie va a hacer nada. Entonces, esa es una realidad que tenés que
tener también en cuenta, obviamente, aplicas tus técnicas de cómo averiguar qué está de más, pero tenés que tener el compromiso de la empresa como objetivo, los famosos OKRs, reducir costos y atacarlo. Si no, no va a pasar nada. O sea, puedes poner lo que querrás, pero tenés que tener el compromiso de los de arriba para que se ataque. Si no, vas a quedar igual, ¿va? Entonces, eso quería agregar. Sí, yo sí quería agregar un temita que tiene que ver con el antes de, ¿sí? Hay una etapita antes de salida de producción que se llama pruebas, ¿sí? En muchas ocasiones las pruebas de carga no se realizan de manera adecuada, ¿sí? Cuando yo tengo pruebas de carga realizadas de manera adecuada, tengo lo que decía aquí el compañero Bustamante, datos, ¿sí? Si yo tengo datos previos a la salida de producción de cómo se comportan las aplicaciones, qué consumen, yo puedo planear correctamente cómo consumo los recursos en una nube pública, y eso también me permite hacer previsivo de cómo voy a ocupar el dinero del gasto sobre ese ítem. Y cuando cruzo lo que decía Bustamante con respecto a los datos de en producción, ¿sí? Si yo tengo toda esa estrategia de observabilidad y tengo esos datos ya de producción y los comparo con mis datos de mis pruebas de carga antes de salir de producción, empiezo a hacer un benchmarking que me dice si realmente estoy haciendo unas pruebas de carga que me dicen la realidad, ¿sí? Y que me permitan predecir cuánto me voy a gastar en recursos si eso escala, ¿sí? Una de las cosas que pasa en la nube pública, o bueno, las razones por las cuales algunos negocios se van a la nube pública es para el manejo de la demanda. Hoy la inmediatez de lo digital nos deja con picos de uso que antes no existían, ¿sí? Entonces ahora puede que a las 3 de la mañana haya 3, 4 personas usando un servicio, pero a las de 3 de la tarde, no sé, un servicio de un tema de deporte. A esa hora hay en todo el mundo millones de personas viendo algo porque es un evento deportivo famoso. Entonces ya paso de 0 a muchos millones de usuarios en un momento muy, muy pequeño. Eso es una habilidad de las tecnologías Cloud Native. Pero ¿cómo me preparo yo para saber cuánto voy a gastar cuando sucedan esos momentos? Pues tengo que tener datos de antes de, compararlos con los datos de producción y empezar a hacer un análisis de cómo me muevo en ese sentido, con el compromiso de que cuando se encuentre algo, realmente atacarlo y reducirlo. Algo súper corto, tener cuidado, si monitoreas mal, te va a generar un montón de datos y también te va a subir la factura. Tenés que tener cuidado también con eso. Yo sí voy a agregar algo rapidito, pero para cerrar el tema. Recursos de la nube, antes teníamos esa dicha, tengo AWS, soy duro, tengo GCP, o sea, puedes tener diferentes nubes públicas, pero hoy en día realmente recursos para mí es un commodity. Tú deberías poder utilizar recursos a tu gusto, como lo necesites. Y ese es el beneficio que le veo yo a Kubernetes. Primero, Kubernetes ya me está dando el primer beneficio, que es ser agnóstico. Yo puedo correr Kubernetes y tengo mi aplicación corriendo en Kubernetes, no importa si estoy en AWS, si estoy en el servidor de mi casa, si estoy en un Raspberry Pi o si estoy en Google Cloud. Ese es el primer paso que yo diría a lo que es tener esa optimización de recursos, el ser agnóstico, el poderme mover donde yo quiera. O sea, no tengo que estar casado en uno solo, independientemente de vendors. No estamos hablando de vendors, estamos hablando de recursos. Ahora, también hay que entender una cosa, optimización tiene diferentes etapas. Si estamos en el día 0, nuestra optimización realmente no es real. Estamos empezando, provisiona, queremos sacar nuestro negocio, nuestro sistema. Ese es nuestro único realmente, nuestra única prioridad en ese momento. Ya cuando estamos entrando en el día 1 y en el día 2, ya vemos otro tipo de optimización. Pero tal vez para ya cerrar tu pregunta, José, es dependiendo en qué etapa estoy, tengo diferentes prioridades, pero siempre y cuando yo pueda hacer lo más agnóstico posible, esa optimización va a ser más fácil al final. Porque sí pasa que a veces entramos en diferentes tipos de decisiones al principio que después se nos convierten en, digamos, nudos que no podemos desenredar en el final.
Esa sería mi apreciación en cuanto a eso. Creo que Marce ya nos está haciendo señas. Pero muchas gracias por la pregunta, José. Y gracias a todos por estar acá.